Vamos a considerar el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Es un gusto verles aquí, amados hermanos. Mientras muchas personas se encuentran en esta época de vacaciones, la iglesia en esta misma temporada del año recuerda con solemnidad los eventos de toda una semana en la que recordamos la obra redentora de Cristo Jesús nuestro Señor. La Semana Santa es un tiempo bastante significativo para la iglesia, ya que recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por lo que esta semana, podríamos decir, es un momento clave para entender de una manera más definitiva la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, que son el centro mismo de nuestra fe. La semana, como usted sabe, comienza con el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén como el Rey prometido. Vemos ahí que la gente lo recibe con palmas, pero también vemos que Él viene de manera humilde, mostrando que su reino no es como los reinos terrenales. Y durante toda esta semana, también conocida como la Semana de la Pasión, vemos cómo Jesús sufre, es rechazado, es juzgado y finalmente nuestro Señor muere en la cruz. Desde la perspectiva reformada, todo esto forma parte del plan soberano de Dios para salvar su pueblo. Jesús muere en nuestro lugar, llevando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Finalmente, el domingo de resurrección celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Su resurrección nos da entonces esperanza y nos asegura que a través de Cristo también nosotros tendremos vida eterna. En la teología reformada, la resurrección es la prueba definitiva de que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios y esa es la base de nuestra fe. Así, esta Semana Santa no solamente es un tiempo para recordar lo que nuestro Señor hizo, sino que es un tiempo para realmente meditar en su sacrificio y así poder adorarle y agradecerle por ese amor tan grande y ese sacrificio tan perfecto, sabiendo que en su muerte y resurrección se revela el mismo corazón de nuestra salvación. Hoy estaremos considerando el evento del domingo que da inicio a la Semana de la Pasión, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en que recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente una semana antes de su resurrección. De hecho, aproximadamente 450 a 500 años antes, el profeta Zacarías había ya profetizado sobre esto cuando él dijo en el capítulo 9 de su libro, en Zacarías 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto es precisamente lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21, que estaremos considerando el día de hoy. Así que leamos juntos el capítulo 21 de Mateo, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Señor, tu iglesia en esta hora se reúne y recuerda ese evento tan único y tan especial, la Semana Santa, la semana de la Pasión, esa semana en la cual tu Hijo Jesucristo sufrió y murió por nuestros pecados. Oh Señor, que por lo tanto tu iglesia entonces no solamente pueda recordar y considerar, sino vivir a la luz de ello. Hemos sido salvos por Cristo, entonces que vivamos vidas agradables y obedientes a ti. Usa tu palabra, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús sabía que muy pronto Él estaría cumpliendo de manera absoluta la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Y por ello Él se dispuso a ordenar todo lo que debía suceder para que así pudiera llevar a cabo lo que Dios había determinado desde la eternidad. Y específicamente Dios había determinado que Jesús, el Hijo de Dios, muriera en la cruz en favor de los elegidos. Y esto que vemos aquí era como el antesala de los eventos que pondría su vida en esta tierra a su fin. Con esta certeza en su corazón y sabiendo que todo estaba alineado con el plan perfecto y eterno de Dios, Jesús entonces se preparó para entrar en la etapa final de su misión en la tierra. Y es en ese contexto que comenzamos a ver cómo es que se desarrollan los acontecimientos que conducirían a Cristo a ese sacrificio en la cruz. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Aquí vemos que Mateo escribe su evangelio principalmente para una audiencia judía con el propósito de mostrar que Jesús era el Mesías prometido. Y a lo largo del evangelio, Mateo resalta cómo Jesús cumple en efecto las Escrituras. Y esto es clave para entender Mateo 21. La entrada triunfal en Jerusalén es la proclamación pública del Mesías, tal como había sido anunciado por los profetas. De hecho, en el capítulo anterior, en Mateo capítulo 20, justo antes de lo que estamos viendo aquí en el capítulo 21, vemos que Jesús predice por tercera vez su muerte, versículos 17, 18 y 19. Él está camino a Jerusalén sabiendo perfectamente lo que le espera: traición, sufrimiento, crucifixión y resurrección. Y también en ese capítulo vemos que Jesús corrige esa idea equivocada de poder y grandeza en su reino. Y noten lo que dice el versículo 26 del capítulo 20. El que quiera ser grande entre ustedes será su servidor. Y esto, de alguna forma u otra, es como que prepara el corazón de aquel que lee esta porción de la Escritura para ver que Jesús entra como rey, pero no como un conquistador militar, no como un hombre de poder político, sino como el siervo sufriente profetizado por Isaías, justo como leímos hace unos momentos en el capítulo 52, parte final, y el capítulo 53. También vemos cómo él llega como ese rey pacífico que llega montado no sobre un carro de guerra, sino montado en un asno, según Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y ahora, al llegar al capítulo 21, Jesús y sus discípulos se encuentran cerca de Jerusalén, específicamente en ese lugar, Betfagé, un pequeño pueblo cerca del monte de los Olivos. Mis amados, este monte no era un simple monte como lo es el cerro
Colorado en Tijuana, o como lo es el Cerro de la Encantada que se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir. En el momento que Mateo narra en su evangelio esta historia, el Monte de los Olivos tenía un fuerte simbolismo escatológico, pues los judíos entendían, de acuerdo a esa profecía del profeta Zacarías, que este monte de alguna forma u otra estaría relacionado con la venida del Mesías, así como también estaba relacionado con el juicio final. Por lo que los judíos tenían una expectativa demasiado elevada sobre este lugar físico. Solamente que ellos tenían un entendimiento bastante equivocado, ya que los judíos esperaban que cuando viniera el Mesías, ellos pensaban serían librados del imperio romano, estableciendo así un reino terrenal. Pero cerca del Monte de los Olivos vemos cómo Jesús, allí en ese lugar físico, ejerce autoridad sobre dos de sus discípulos y les manda a otro lugar específico. Y aunque en realidad el lugar al que Jesús manda a estos discípulos es no muy importante, lo peculiar de esto es que este era un lugar en donde ni uno de los dos discípulos sabía lo que habría allí, pero Jesús, siendo Jesús y siendo omnisciente y conocedor de todas las cosas, obviamente, él sí lo sabía. Noten lo que dice ahora el versículo 2. Diciéndoles a los dos discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Así que, aparte de la autoridad de Jesús, al mandar a los dos discípulos, vemos a Jesús mostrando un atributo divino, su omnisciencia. Esto es su previo conocimiento de las cosas, de todo lo que existe, de todo lo que ha existido y de todo lo que será. En otras palabras, Jesús no necesitaba estar físicamente presente para saber lo que se encontraba ya en esa aldea. Jesús, siendo Dios y teniendo un conocimiento absoluto de todo, tanto el pasado, así como el presente y así como el futuro, él sabía que al mandarlos, ellos, los dos discípulos, hallarían dos animalitos, un asna y un pollino. Un asna y un pollino. Observen que aquí, aunque aparentemente esta orden parece ser sencilla y nada fuera del ordinario, podemos aquí apreciar que el Señor, aún en esas cosas tan sencillas y tan prácticas, Él las usa para llevar a cabo sus planes redentores. Y ante todo vemos cómo en esta escena el Señor revela su soberanía. Esa asna y ese pollino estarían exactamente en el lugar donde debían de estar. Y con esto la Escritura nos muestra el absoluto conocimiento del Señor, así como también el absoluto control de todas las cosas. Jesús no improvisaba para lograr algo. Él, como Dios soberano, todo lo tenía en perfecta armonía para así poder cumplir lo que el Padre había ordenado desde la eternidad. Así que en el versículo 1 vemos la autoridad, envía a dos discípulos, les dice exactamente en el versículo 2 a dónde ir y qué es lo que iban a hallar, dos animalitos, y noten lo que dice ahora el versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí podemos ver que el Señor les provee un pequeño sobreaviso por si alguien se atreviera a preguntar qué era lo que hacían. De hecho, cuando los discípulos fueron y tomaron los animalitos, hubo quien ciertamente les preguntase. Y esto lo relata el pasaje paralelo en Marcos capítulo 11. Si me quiere acompañar ahí, por favor, en Marcos capítulo 11, versículos 5 y 6, el pasaje paralelo de lo que estamos tratando en el Evangelio de Mateo, Marcos capítulo 11, versículos 5 y 6, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Aparentemente no preguntaron más. Esa respuesta sería suficiente para satisfacer la duda de aquellos hombres curiosos. Pero observen que aquí el enfoque de la atención se encuentra en el Señor mismo, porque incluso la frase
el Señor los necesita, nos habla todavía más de su autoridad. Jesús no está pidiendo permiso. Él está ejerciendo su derecho como rey, aunque aún no todos lo reconocían como tal. Ahora, nosotros pensaríamos que este primer evento, que de hecho ocurrió en un lunes, en su última semana de la vida de Jesús, que todo habría sucedido por causa de los soldados romanos, que todo había sucedido por causa de los judíos, por causa de los sacerdotes y los del Sanedrín, o tal vez por causa de Judas, quien lo traicionó una noche antes por 30 monedas de plata. Pensaríamos que todo lo habían planeado ellos así, pero lo cierto es que Dios ya había predeterminado todo esto. Él había preorquestado que todo esto ocurriera tal y como Él lo había dispuesto para entonces llevar a cabo ese plan redentor. El hecho de que estos hombres malvados, Judas, los del Sanedrín, los judíos, los soldados romanos, hicieran de sus maldades, nos indica más bien que Dios, siendo soberano, Él sabía exactamente cómo las cosas iban a suceder y Dios, siendo soberano, iba a hacer uso aún de la maldad de estos hombres para entonces cumplir con ese plan perfecto. Y nosotros leemos la Escritura y lo creemos, pero ciertamente todo esto es como un gran misterio. Un gran misterio, ver cómo Dios permite ciertas cosas que sucedan, aun cuando estas cosas parecen ser trágicas y devastadoras. Así que, mis hermanos, como forma de aplicación, al ver lo que Dios hace en la Escritura, como forma de aplicación, la próxima que veamos que nos suceda algo malo o que alguna persona inicua trate de atacarnos de alguna forma u otra, que nos quiera hacer algún daño, que recordemos quién es Dios y que no nos cuestionemos por qué a mí, sino que más bien se lo dejemos a Dios y que simplemente esperemos en Él, ya que es obvio que Él permite todas las cosas y que sepamos que Él sabe perfectamente lo que está haciendo y que Él a su vez usará cada situación para llevar a cabo su perfecto plan en nuestras vidas. Independientemente de lo que nos esté sucediendo, Él, siendo soberano, tiene el control. En el caso de Jesús, sin duda alguna, Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo y especialmente cuando vemos que en Él se cumple una profecía. Versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, versículo 5, decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mis amados, este momento no fue una casualidad, sino que fue el cumplimiento directo de una antigua profecía de aproximadamente 500 años. El profeta, una vez más de aquí, se refiere al profeta Zacarías. Note lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, básicamente dice lo mismo. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una profecía cumplida en Jesús. Y lo que hace Mateo, el autor de este evangelio, es recordarnos que lo que estaba ocurriendo formaba parte del plan redentor de Dios para salvar a los hombres. 500 años después, el Mesías iba a venir a Jerusalén montado sobre una asna, sobre un pollino, a cumplir exactamente esta profecía, tal y como lo había dicho el profeta. Ni más ni menos, se cumplió en él. Se cumplió. Y observen lo maravilloso de todo esto. Estos dos discípulos iban a ser parte del cumplimiento de esta profecía. Ellos no sabían con claridad o exactitud lo que Jesús les mandaba hacer, pero igual ellos no tenían otra opción
pues Dios, por medio de ellos, también iba a cumplir su gran voluntad por medio de su obediencia a Jesús. Y es por eso que ellos escucharon la orden de Jesús y fueron inmediatamente, versículo 6. Y los discípulos, ¿qué dice? Fueron y luego hicieron como Jesús les mandó. Este versículo, aunque breve, dice mucho sobre la actitud de los discípulos. Ellos, escuchen, no cuestionaron, no discutieron, no se preguntaron nada, simplemente obedecieron. Fueron e hicieron tal como Jesús se los mandó. En esta sencilla acción vemos un modelo de lo que significa seguir, escuchen, verdaderamente a Cristo. Ellos tuvieron confianza en el Señor. Ellos fueron obedientes al Señor y vemos que tuvieron la disposición para actuar incluso cuando ellos no comprendían exactamente el propósito de esa instrucción. No sabían exactamente cómo iba a desarrollarse todo, pero lo que sí hicieron fue confiar en la palabra de su maestro. Y como hemos visto, su obediencia se convirtió en la providencia divina de Dios en el cumplimiento de la profecía proclamada siglos atrás. ¿Cuántas veces Dios en su providencia hace cosas en nuestras vidas que no comprendemos? Pero a diferencia de estos dos discípulos, nosotros sí nos cuestionamos, nosotros sí nos molestamos, incluso a veces nos enojamos con Dios mismo. Tenemos que confiar en Él. Posiblemente no nos ordene algo directamente así como lo ordenó a los discípulos, pero lo cierto es que su palabra está llena de instrucciones y mandamientos. Y lo único que tenemos que hacer es confiar en Él siempre. Ellos, los discípulos, escucharon la orden e inmediatamente fueron y obedecieron. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Los discípulos, siendo obedientes a su Señor, fueron al lugar, fueron a la aldea y al llegar encontraron un asna y un pollino, ni más ni menos, encontraron exactamente lo que Jesús les había dicho que encontrarían. Y al encontrarlos, tomaron estos animalitos, pero noten que los discípulos no solamente obedecieron trayendo el asna y el pollino, sino que también prepararon el lugar para Jesús. Ellos usaron lo que llevaban consigo mismos, usaron, como dice el versículo, sus propios mantos. Ahora, posiblemente esto no tenga mucha relevancia para ustedes, pero mis amados, recordemos que toda la palabra de Dios es relevante. Y creo que aquí los discípulos, al colocar sus mantos sobre estos animalitos, estaban haciendo un acto de reverencia y de honor. O sea, no había un trono, ni tampoco había una silla real, pero en ese simple gesto por parte de los discípulos demostraba que ellos, los discípulos, reconocían quién era realmente Cristo para ellos. Una verdadera realeza, reconocían que Él era el verdadero rey. Era el Rey de Reyes. Era y es el Rey de Reyes. Una vez más, los discípulos no sabían exactamente cómo iba a funcionar todo esto. En el caso de los animalitos, no sabían exactamente cuál de ellos Jesús iba a montar. Ellos solamente sabían que tenían que cumplir la orden de su Señor. Pero teniendo eso en mente, me gustaría hacer una pregunta, solamente para que reflexionemos lo que aquí está diciendo el texto y el autor de él. ¿Alguna vez ustedes han visto a un jinete montar dos burros al mismo tiempo o dos caballos al mismo tiempo?
Bueno, yo personalmente no he visto nunca a ninguno. O montas a uno o montas al otro. Pero como ellos, los discípulos, no sabían, pusieron sobre esos dos animalitos sus mantos, sobre los dos. De nuevo, ellos no cuestionaron ni tampoco dudaron, solamente actuaron. Ellos actuaron porque sabían que Jesús tenía que montar uno de ellos. Y observen lo que dice el texto ahí en el versículo 7 al final. Y él, hablando de Jesús, se sentó encima. Se sentó encima. Tal vez esto no tenga mucho sentido. Aparentemente que sepamos cuál de los dos burros Jesús tuvo que montar. Y aunque el apóstol Juan no especifica en uno de los otros evangelios, sí se nos relata cuál de los dos animalitos Jesús montó. Noten lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Ahí vemos que Jesús les había indicado que él montaría el pollino. Versículos 30 en adelante. Lucas capítulo 19, versículo 30 en adelante. Aquí está el mismo relato. Jesús les dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Noten que aquí está hablando de un solo animal. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, Jesús se subió encima, o subieron a Jesús encima. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esto es importante saber? ¿Qué importa cuál de los dos Jesús montó? Bueno, en nuestra mente tal vez no importe mucho, pero lo que sí podemos deducir aquí es que Jesús montó ese pollino para demostrar su gran humildad, para hacerle saber a toda esa multitud que sí, Él era el rey de Jerusalén, aquel Mesías prometido, pero que no era lo que ellos habían esperado por mucho tiempo. Él era un rey humilde. Él era el rey eterno, y ese rey eterno se sienta sobre un animalito, sobre un pollino, marcando ahora sí que el contraste con los reyes del mundo, marcando el contraste con todos los gobernadores políticos. Y esto nos dice que Jesús no necesita alguna grandeza externa para mostrar su autoridad. ¿Por qué? Porque su poder se encuentra en su humildad y en su obediencia al Padre. Mientras todos se agolpaban, como vamos a ver en los siguientes versículos, para rendirle honor, Jesús, vemos aquí, simplemente cumplía lo que el profeta Zacarías había profetizado. Y les leo una vez más Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde. Humilde. Un rey humilde, no como los que vemos en las películas con corona de oro y con ropas finas y elegantes atuendos. No, Él era Jesús, el rey, pero el rey manso. Nota lo que dice el versículo 5, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Para qué? Para hacerle ver al pueblo y demostrarle que él en efecto era ese Mesías prometido. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, la gente que se encontraba ahí en ese pasaje estaba totalmente en estado de júbilo. Estaban llenos de gran alegría porque aparentemente, escuchen, aparentemente habían aceptado a Jesús como su Mesías, como su rey, versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino.
Yo no sé qué ustedes pensarán cuando leen la palabra multitud, pero el diccionario define esta palabra como un número grande de personas. La define como una muchedumbre de personas. El apóstol Juan dice, y la multitud, y luego hace un énfasis, hace una expresión. Era una multitud que era numerosa, o sea, demasiada gente, mucha gente, una multitud. ¿Pero qué estaban haciendo? Noten el versículo 8, esta multitud tendía sus mantos en el camino. O sea, esta multitud tomaba sus propias prendas y las ponía sobre el piso para que Jesús pudiera caminar sobre ellas, para que pasara el rey y así darle honor. Algo así como el concepto de la alfombra roja, en donde se le rinde honor a los presidentes, a los jefes de estados o a gente importante. De hecho, de ahí mismo viene ese concepto, la misma idea que vemos aquí, cuando el autor dice que la multitud hacía esto. Pero noten que no solamente tendían sus mantos, también hacían otra cosa. Versículo 8. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Igual este era un acto de gran honor y respeto para el Rey Jesús. Y mientras Mateo no especifica qué tipo de árboles eran estos, el apóstol Juan sí lo hace en su evangelio. Noten lo que dice Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Versículo 13, ¿qué dice? Tomaron ramas de ¿qué? De palmera y salieron a recibirle. Así que Mateo no nos dice, pero Juan sí nos dice exactamente qué tipo de ramas eran. Eran ramas de palmeras, como las palmeras que vemos alrededor de algunas calles. Posiblemente estas palmeras eran de dátiles. Estas eran las palmeras más comunes. Y lo que hacían estas gentes era que para cortar estas ramas se tenían que trepar. Y este concepto, de hecho, lo habían tomado directamente de la Escritura, porque en el pasado, de hecho, Dios había mandado a su pueblo a cortar este tipo de palmas para cuando ellos celebraban las fiestas. Noten lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 40, yo se lo leo, dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Volviendo a nuestro texto, vemos que la multitud estaba alegre, estaba llena de gozo. Podríamos decir que estaba desenfrenada por la presencia de su rey. Tanto así que se subían a estos árboles, que de hecho eran árboles demasiado grandes, 15 a 20 metros de altura. Algunos de estos árboles llegaban hasta los 30 metros de altura. Y hacían esto todo porque querían rendirle honor a su rey. Y recordemos que aquí no eran pocas personas, eran muchas personas, era una multitud. Y en el siguiente versículo nos damos una idea más clara de cuánta gente en realidad era. ¿Usted cree que lo que sucedió hace unas semanas aquí en Ensenada, con ese carnaval, era mucha gente? Veamos lo que dice aquí, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba hasta ahí. Y la gente que iba delante y la que iba detrás. Esto quiere decir que eran dos grupos masivos de personas. Uno era el que le había seguido después de haber resucitado a Lázaro de los muertos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, leemos la historia de la muerte de Lázaro y cómo Jesús lo resucita de los muertos. En el capítulo 12 vemos a Jesús yendo a Betania, donde dice que una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Y desde entonces esa multitud empezó a seguir a Jesús. Habían estado maravillados por lo que habían presenciado. Imagínense ustedes ver a un hombre con el poder de Dios resucitar a un muerto.
Saber que Dios lo hizo y que Jesús viene de parte de Dios era ciertamente un gran motivo para seguirle. Así que era esa multitud. No sé si era la que iba delante o la que iba detrás. Noten lo que dice una vez más el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, pero sin duda era uno de esos dos grupos masivos de personas. Digamos que era el grupo de atrás. Pero veamos cuál era el otro grupo. Digamos que era el que iba por delante. ¿Quién era esta multitud? ¿Quién era este otro grupo masivo de personas? Bueno, el Evangelio de Mateo tampoco lo especifica, pero el apóstol Juan sí lo hace. Noten lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, noten lo que dice el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Así que Jesús ya venía acompañado de la gran multitud que le seguía cuando resucitó a Lázaro, y muchos venían con él, y saliendo de Betania y entrando a Jerusalén, dice que las grandes multitudes que habían venido a la fiesta. O sea, otro grupo de personas, otro grupo masivo de gente. ¿Cuál fiesta? Bueno, la fiesta de la Pascua. Eran judíos que venían de tierras lejanas a celebrar esta fiesta solemne. O sea, en otras palabras, era mucha gente, eran grandes multitudes, y estas grandes multitudes, escuchen bien, se juntaron con las multitudes que ya venían junto con Jesús después de la resurrección de Lázaro. Una por detrás y otra por delante. Era demasiada gente, como decimos en ocasiones, era gente a morir. De hecho, se estima, dicen algunos, que eran cientos de miles de personas. Otros han estimado que eran aproximadamente por lo menos 1,000,000 de personas. Un comentarista dice lo siguiente: en esa época, Jerusalén y las aldeas cercanas estaban llenas de gente. En una ocasión se realizó un censo de los corderos sacrificados durante la fiesta de la Pascua, y el número registrado fue de 256,000. Se requería un mínimo de 10 personas por cada cordero, y si esa estimación es correcta, eso significa que debieron haber hasta 2,700,000 personas en esa fiesta de la Pascua. Pudieron haber sido menos, pudieron haber sido más, pero imaginemos la escena por un momento e imaginemos a toda esa gente escoltando a Jesús para que Él entrara a Jerusalén y le recibieran como rey con gran clamor y con gran fervor. Y noten lo que estas multitudes gritaban, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Noten lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Noten lo que dice ahora Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Aquí la idea es que estaban gritando todos diciendo: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y luego el cuarto evangelio, Lucas capítulo 19, versículo 38. Bendito, decía la multitud, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, que gran aclamación y alabanza para el rey. Gran aclamación y alabanza para el Mesías, para el libertador de Israel, para el Rey. En una ocasión Jesús había rechazado que lo hicieran rey. No sé si usted recuerda, pero en Juan capítulo 6, Él rechazó esa alabanza. Noten lo que dice el versículo 14 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y noten lo que dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle
rey volvió a retirarse al monte él solo. Jesús en esa ocasión no quería aceptar ese título en ese entonces, porque la razón por la cual le querían hacer rey era la incorrecta. Le querían hacer rey porque Jesús básicamente había hecho algo por ellos. Específicamente Jesús les había dado de comer, los había alimentado. Esta gente, que de hecho era otra multitud, habían visto a Jesús con sus propios ojos multiplicar 5 pedazos de pan y 2 pescados. Así que ellos, maravillados, llenos y satisfechos, dijeron: a este lo queremos como rey. Nos conviene. Hagámoslo rey. Pero obviamente Jesús no quiso que lo hicieran. No así, no por esa razón. Lo que significa entonces que Jesús no aceptó una adoración falsa. Bueno, estas multitudes de nuestro pasaje del día de hoy no fueron la excepción. Ellos querían hacerle rey, lo estaban aceptando como rey, lo estaban recibiendo como rey porque pensaban que Jesús los iba a salvar, escuchen, pero no de su pecado, ni del infierno, ni de la ira eterna de Dios, sino que pensaron que Jesús les libraría de la opresión por parte del gobierno de Roma. Pero aún así, noten cómo ellos gritaban a voces altas: Hosana, que significa sálvanos ahora. Y aunque esta expresión más adelante se había convertido en una expresión su alabanza, la raíz de esta palabra clama por salvación. Así que esta gente, esta multitud estaba llena de esperanza y estaba gritando con gozo por la llegada de quien creían les traería liberación. Muchos esperaban una liberación política, pero ninguno de ellos esperaba una liberación espiritual. O sea, en otras palabras, querían un Mesías que derrotara al gobierno corrupto de Roma, pero no querían que ese Mesías entregara su vida en una cruz. Tristemente y lamentablemente Jesús sabía esto. No era como si Él no supiera. Pero aquí lo curioso de todo esto, aún así Jesús aceptó ese recibimiento apropiado para un rey. En otras palabras, Jesús aceptó las alabanzas, Jesús aceptó los mantos en el suelo, las palmas, todas las adulaciones, pero Jesús lo aceptó bajo sus propios términos. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La pregunta que se hacen, ¿quién es este?, revela que aunque muchos lo aclamaban, otros aún no lo conocían. Algunos estaban confundidos, otros estaban simplemente curiosos, otros tal vez estaban alarmados por la multitud que lo acompañaba y las palabras de exaltación que escuchaban. Pero noten que responde alguien más cuando hacen esta pregunta. Versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Básicamente, esta gente estaba exactamente en la misma posición, escuchen, exactamente en la misma posición en la que se encuentran muchos, pero muchos hoy en día. Esa multitud, los que iban detrás y delante, reconocían a Jesús como el profeta, reconocían a Jesús como el Mesías prometido, pero también ellos a su vez lo hacían bajo sus propios términos. Ellos estaban como mucha gente hoy, tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo demasiado lejos de Él. Demasiado lejos de Él. Así que esta pregunta es fundamental para todos el día de hoy. Y en realidad es una pregunta bastante sencilla. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es?
¿Es un simple profeta? ¿Es un gran maestro? ¿Es, como dicen otros, un revolucionario? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es un buen ejemplo? ¿O Él es el Hijo de Dios? Él es el Rey prometido que vino a dar su vida por los suyos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Saben? La mayoría de los hombres no saben ni entienden que la razón principal y la única razón por la cual Jesús vino al mundo fue para salvarnos del pecado y para reconciliarnos con Dios. Solamente una persona era capaz de hacer esto: Jesucristo hombre. Jesucristo el divino y Jesucristo encarnado. Jesús no vino para sacarnos de la pobreza. No vino para sacarnos de los problemas. No vino para sacarnos tampoco de la enfermedad, ni tampoco para salvarnos de la opresión por parte de los gobiernos. Jesús no vino para sacarnos o salvarnos de alguna aflicción física. Jesús vino a salvar al mundo. Vino para salvarnos de nuestro propio pecado. Vino para salvarnos de la ira de Dios. Vino para salvarnos de ese lugar de tormento. Y nosotros estamos pensando en otras cosas totalmente distintas. ¿Quién es este? Versículo 11. Nota lo que dice aquí: y la gente decía. Aparentemente esta gente contestó acertadamente, y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La multitud responde, pero su respuesta aún es una respuesta incompleta. Reconocen a Jesús como, entre comillas, el profeta. O sea, él era una persona importante, sí, y estaba conectada con esa expectativa del Mesías, pero vemos que en realidad no lo identifican completamente como el Hijo de Dios. Lo nombran como Jesús de Nazaret, dándole un origen terrenal, cuando su verdadera identidad y aún su misión tienen un origen eterno. Y esto nos muestra, amada iglesia, que se puede ciertamente estar cerca de la verdad, pero aún al mismo tiempo no comprenderla por completo. Y cuando no la entendemos por completo, es ahí cuando vienen los problemas. Muchos, pero muchos en la multitud veían a Jesús como alguien especial, pero no entendían que Él era el Salvador prometido. No entendían que Él era el Rey, no temporal, sino el Rey eterno que venía a dar su vida por ellos. Así que la pregunta permanece: ¿quién es Jesús? ¿Lo reconoces por quien Él es verdaderamente? ¿Sabes? Si tú no eres creyente, no seas como esas multitudes. No seas como ellos. No seas como esos hombres. Estas mismas multitudes que recibían al Rey aclamando y alabándole, escuchen, estos mismos, unos días después, de hecho, 4 días después, en Viernes Santo, lo estaban acusando. Lo estaban acusando injustamente, mintiendo en contra de él, y esa misma noche lo sacrificaron. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que este Jesús no era el Rey que esperaban. No era el Rey que esperaban. ¿Qué Rey has estado esperando tú
Y si dices que ya lo has recibido, ¿realmente lo reconoces como tal en tu vida? ¿Realmente te has entregado a su señorío? No seas como esa multitud, no seamos como esas multitudes. La semana de la pasión, la semana en que Cristo nuestro Rey sufrió y murió por nuestros pecados. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias Señor, porque siempre nos recuerdas por tu palabra quién eres tú y quién es tu Hijo Jesucristo y cuál es su obra perfecta. Él, a diferencia de nosotros, vino y caminó perfectamente obedeciéndote cada microsegundo de su vida, se entregó completamente a ti, sujetándose a tu autoridad divina, a tu palabra perfecta. Y es por eso que cuando Él va a esa cruz, tú aceptas ese sacrificio y todo aquel que pone su confianza y fe en Él y únicamente en Él y se arrepiente de sus pecados, tú le das vida eterna. Oh Señor, que no solamente recordemos y conmemoremos lo que sucedió en una semana como esta, sino que vivamos realmente, Señor, a la luz de ello. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí también. Y por favor, Señor, salva al pecador. Que esta semana gloriosa es gloriosa porque Cristo murió por nuestros pecados. Que en esta semana, Señor, hoy muchos vengan a los pies de Cristo. Que esa cruz realmente la puedan tomar para ellos como algo verdadero, como algo que realmente les da la entrada a tu presencia. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.